Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de Inconscientes, desaprensivos, irresponsables. Se me ocurren un montón de sinónimos para estos muchachos. Miren. Conductores con coronita, no se me había ocurrido eso. Esto pasa en las rotondas de Casimiro Gómez. Benditas rotondas de Casimiro Gómez. Personas que, para evitar la fila de vehículos que está ingresando a dichas rotondas, salen directamente a contramano. No son pocos, son muchos. Pero imprimámosle velocidad, a ver. Ahí lo ven, ¿no? Este es uno de tantos. Repito, rotondas de Casimiro Gómez. Se espera una obra acá, pero va a llegar dentro de 3 años. Sí, tenemos suerte dentro de 3 años, ¿no? Porque ya sabemos cómo son las cosas en este país, ¿no? Se promete, se proyecta, se licitan y después queda en la nada. Bueno, toda esa fila de vehículos se ahorra este muchacho. ¿Ven? Ahí vemos otro, desde el aire, gracias a la gente de videotransmisiones.tv. Como les dije, no son pocos, Hasta se marcó una huella de tantos vehículos que hacen esta maniobra. En la oportunidad en que grabamos esto, no había tantos vehículos como suele haber. Cuando la fila es larga, cuando supera los 2 kilómetros, la cantidad de muchachos con coronita que hacen esta maniobra, obviamente se multiplica. ¿Presencia policial? Absolutamente nula. Obviamente por eso lo hacen, ¿no? Porque no hay, como dijimos antes, un chirlo para los que hacen las cosas mal. Antes de irme, un apartado para un tema que seguramente se habrán dado cuenta, ¿no? El polvo en suspensión en toda la zona, no solamente en la ruta, sino en el barrio. Colonia Rural Nueva Esperanza. Fíjense cómo se ve desde abajo. Así. Desde el aire se ve bastante más clarito, ¿no? Me parece que hace falta un regador, ¿no? No solamente por la falta de visibilidad, por la salud de la gente que vive por allá. Y Casimiro Gómez. Son las 8:05 porque hasta hace 5 minutos por este paso cebra estaban pasando los niños rumbo a la escuela. Niños y niñas, papás, mamás. Empezamos a filmar ahora porque claramente tenemos que proteger la identidad de esas criaturas. Es realmente escalofriante ver cómo se están arriesgando esas criaturas para simplemente ir a la escuela todos los días. Su pecado es que van a la escuela. Los papás, las mamás tienen que vivir toda su vida sabiendo que sus hijos están a esto de ser atropellados por la cantidad de vehículos que pasan por acá. Cuando uno va a las fuentes oficiales, la respuesta es, bueno, hay una máxima de velocidad, tiene que respetarse, hay pasos cebras, hay prioridades. Perfecto, andá a discutirle la prioridad a este camión. Discutísela la prioridad, ponétela enfrente. Pasó más o menos a 70 kilómetros por hora. Discútisela, simplemente va a ganar el camión. Hay una realidad y una teoría. Las personas que arriesgan la vida todos los días son quienes no tienen la respuesta. Me parece que hay un orden de prioridades que deja en el último casillero a los niños y niñas que tienen que, repito, arriesgar la vida simplemente para ir a la escuela. Presentamos un proyecto ya hace más de mes y medio planteando que la posibilidad de poner semáforos o reductores de velocidad entre distintas intersecciones de la calle Casimiro que entendemos generan un problema sistemático todas las mañanas en horario pico cuando las familias llevan a sus niños y niñas a las escuelas. Y la respuesta llegó recién con fecha 29 de mayo. Ahí lo que se responde taxativamente es que no se pueden poner semáforos ni reductores viales, salvo en Novela y Casimiro Gómez. Que es otro sector de la Casimiro, está mucho más al sur del problema actual. Exactamente, que bienvenido sea, sí, porque realmente esta es una arteria que necesita de control de velocidad, pero no resuelve el problema de las familias de más al norte de esta calle que necesitan cruzar para llegar a la escuela 347 que está del otro lado de la Casimiro. Claro. Entonces, queremos revisar este informe que tiene algunos datos que nos generan muchísimas dudas y algunos datos que hay que corroborar, como por ejemplo, uno de los datos que se necesita para poder instalar un semáforo es que hayan habido accidentes que hayan dejado como saldo a personas fallecidas en más de 2 oportunidades en los últimos 5 años. Me estaba hablando de una especie de que hay que llenar con 2 muertos los casilleros para poder poner un semáforo. Sí, señor. Eso dice. ¿Eso es formal? Sí, eso es formal. Lo toman como parte de los estudios de vialidad de Chile. Por eso lo quiero estudiar, porque una dice más de 2 fallecidos en los últimos 5 años o más de 5 accidentes viales
sin importar la magnitud de los mismos. Y hasta donde yo Pero entiendo... con una semana que vengan acá van a traer más de 5. Así es. Pero además, Rigo, yo creo que lo más grave es que aún no habiendo accidentes, si vos te tomas 10 minutos de tu vida para venir a esta calle, ves cómo las familias cruzan corriendo. Las mamás con los nenes agarrados de las manos, de las dos manos. Si es una vecina, se lleva a los nenes de al lado con seguridad, pero cruzan corriendo porque nadie respeta las cebras que están señalizadas. Mientras arrancamos a grabar, por lo menos pasaron 5 vehículos de transporte de personal petrolero que van rumbo a la nueva ruta petrolera, la 67. ¿Tiene algo que ver esto según tu criterio? Para mí sí, no es lo que se dice en la nota, pero en las distintas comisiones hay concejales que han hecho referencia a que esto es un corredor y que está, digamos, definido como tal, y que por eso entonces en realidad no se podrían poner semáforos o reductores de velocidad. ¿Un corredor petrolero? No lo dicen de esa manera, solo dicen corredor. Pero todavía queda una investigación más por hacer respecto a cómo aparece en el plano de la ciudad esta calle. Y que aparezca como una argumentación de peso para saber a dónde destinar esta discusión. ¿Qué le decís a la gente de la zona acá, de Cuenca 15, que son los que tienen que vivir con esto todos los días? Que sigan haciendo llegar sus reclamos, que pueden acercarse si quieren al Consejo Deliberante para que firmemos un petitorio para exigir que se reduzca la velocidad en esta calle, que definitivamente no queremos que sean parte de las estadísticas ningún niño, ninguna familia por estar cruzando la calle en riesgo para llegar a la escuela. Así que vamos a habilitar un petitorio para que la gente se sume a juntar firmas para pedir que se reduzca la velocidad en este corredor. ¿Esto a partir de cuándo? A partir de mañana. ¿Hay que llenar un casillero de 2 muertos para que pongan un semáforo? ¿Es realmente un parámetro formal ese? ¿Existe? Yo sinceramente no tenía conocimiento. Acá lo llenamos rápidamente. Escriban ustedes, cuenten ustedes su historia personal de quienes han perdido la vida. Bueno, fíjense cómo pasó este camión, ¿no? Saludando, pero a toda velocidad. De quienes han perdido la vida, si tuvieron familiares que perdieron la vida aquí en la Casimiro Gómez, entre Spoliansky y Crucero Belgrano, porque estamos hablando de ese punto en particular. Está genial el semáforo en Novela y Casimiro, viene muy bien, pero estamos hablando de otra cosa. Son 2 sectores, 2 realidades completamente diferentes. Espero que esto llegue a los corazones que tiene que llegar, que son los corazones que tienen la lapicera en la mano para encontrar la respuesta. Estoy de nuevo afuera, hoy no entramos, de la casa del doctor Plotier. La semana pasada hablamos de doña Eustoquia. Incluso la mujer que nos abrió la puerta en esta habitación había dejado puertas cerradas y luego aparecieron abiertas. Maravilloso. De hecho, me acaban de mostrar una foto que se saca una mujer contra esa puerta. Aparecen 2 manos abrazándole la cintura, pero no hay nadie detrás. Cada vez que vengo me llevo un fantasma nuevo, así que vamos al que me llevé la semana pasada, el toro rojo que ven los empleados aquí. Como no sé mucho sobre esto, fuimos a buscar una voz experta. Nuestro amigo Daniel Fantomas. En este caso, la figura del toro rojo tiene que ver con algo más cultural, ¿no? Existe los registros más fuertes de la imagen del toro rojo que se lo asocia a entes demoníacas o entes infernales, es la del arroyo Durán, aquí en Neuquén Capital, que dice que en la orilla del arroyo se te aproxima un toro con los fauces en fuego, en llamas y con los ojos rojos. Después, la interpretación que se le dé, que puede ser... ¿Temporalmente de cuándo estamos hablando? Estamos hablando de la época de la territorialización de Neuquén. Estamos hablando de la época en que Neuquén era el paraje Confluencia, antes de que Boquer Roldán lo planificara. ¿Por qué? Porque esta leyenda no es de carácter originaria, no es mapuche, que son los pueblos originarios de la región. Entonces es una conjunción de muchas creencias que terminan derivando en este arquetipo del toro que no solamente acompaña aquí en el Arroyo Durán, sino acompaña en la casa del doctor Plotier, acompaña en el norte neuquino, acompaña en el norte de la provincia de Río Negro. Es importante, claro, es como muchísimos otros, como La Llorona, y siguiendo estas tradiciones que se van alimentando puramente de la oralidad. Puede ser hasta incluso un toro cualquiera que está por ahí que directamente se lo relaciona con este arquetipo por la tradición oral que se ha ido haciendo más fuerte a medida que pasa el tiempo. Desde lo esotérico, ¿es malo, es bueno? Yo creo que para cualquier persona que se encuentre con un toro, que ya con un toro es complicado, encima que tenga los ojos rojos y eche fuego por las fauces, a mí no me daría una buena impresión. Pero sí están relacionados directamente con entidades malignas o muchas otras. El doctor Plotier
¿Era masón? La masonería en Neuquén tiene una presencia muy fuerte de sus orígenes. Estamos hablando de Duque Roldán, de Talero, de Lordi, de Chaneton. Son figuras que han participado de la construcción de la ciudad, le han dado la identidad al Neuquén territorio y han tenido decisiones o han tomado decisiones que son fundamentales dentro de estas organizaciones secretas como son la masonería. Entonces no es de extrañarse de que el doctor Plotier haya pertenecido a alguna de estas logias. ¿Y qué hay de cierto de que acá, justamente por donde estamos, entre la casa grande y la casa chica, hay un túnel, un sótano, incluso un calabozo? Primero, muchas de las casas tenían sótano. El mismo Chateau Gris, que funcionó en un principio como gobernación de Neuquén y como municipio, tenía su propio sótano que funcionó en un principio como biblioteca, que luego fue trasladado a la esquina de Alberdi y Avenida Argentina. Sin embargo, también ocurría que las casas que funcionaban como diligencias de gobernación fueran usadas como calabozos al mismo tiempo. En un solo lugar funcionaba todo lo mismo. Funcionaba la gobernación, el municipio, la comisaría, el calabozo. Después, a medida que Neuquén se fue conformando, sus instituciones fueron tomando edificios propios. Había mucho desorden también en el momento en el que trasladaron la capital desde Chosmalal para acá. Los últimos que trasladaron fueron los presos, en una desorganización absoluta con respecto al poder judicial de una capitalidad que se perdía en el norte para renacer completamente en el sur. Entonces no era raro que estas diligencias, donde vivían las principales figuras, donde vivían los principales gobernantes de la región, tuvieran espacios para que cumplieran estos trabajos o estas instancias. ¿Y es probable que también haya tenido algo que ver con trabajo esclavo? No hay registros, por lo menos que yo tenga conocimiento, de trabajo esclavo en la región, pero es probable por lo que ocurrió después con los pueblos originarios. Después de que Saigüeque se rinde en las puertas de Carmen de Patagones, empiezan uno de los procesos más brutales, que fue la separación de las familias de los pueblos originarios en reservas. Entonces muchas familias fueron desmembradas, algunas llevadas a familias muy pudientes de la capital nacional, al mundo porteño, y otras fueron entregadas a las familias de las personas que recibieron por ocupar el terreno o por sus hazañas en la conquista, recibieron como botín de guerra. No sería de extrañarse que, de caso de haber funcionado como calabozo, dependiendo del año también, haya tenido alguna influencia la participación de la casa del doctor Plotier. Ahora, son suposiciones, no hay certeza. ¿Dónde voy a morir? Me parece que vamos a volver, porque hay mucho para contar de la casa del doctor Plotier. Muchas gracias a la gente que nos escribió pidiéndonos el material. De hecho, de una escuela, que tengo que buscar cuál es, me lo pidieron. Repito, desde lo cultural, desde lo esotérico, desde lo histórico. Es maravilloso el lugar que estoy pisando. Espero que no dejen sola a la Municipalidad de Plotier, que está haciendo las tareas de restauración de todo este espacio, y que venga un financiamiento externo para poner en valor este edificio que tiene más de 100 años y que es parte de la identidad neuquina. Hasta el próximo sábado. Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.